Ahora veremos la parte 2, que se trata del MDR o Moving Die Rheometer o reómetros de dado oscilante. Básicamente, así es como se ven, así fue como nacieron. Así se veía el equipo cuando nació en el 80 y algo, 85 creo. ¿Cómo funciona? Es muy interesante. Así se ven hoy día los reómetros. Eh, Totalmente automáticos, ya no tienen rotor, lo que permite alimentar el equipo, facilitando un montón la alimentación en la muestra, etcétera. Entonces, ¿cómo es? Básicamente es el dado de abajo es quien se mueve y el dado superior es donde está el elemento sensor. El que siente el sensor de torque está en la parte de arriba y en la parte de abajo está el motor, que va a oscilar normalmente entre medio grado, un grado, ¿sí? O menos. Igual va a oscilar así en ciclos. Entonces tendremos nuestro dado superior, nuestro dado inferior y luego lo pongo a oscilar. Nótese que cuando oscilo genera una onda sinusoidal y la parte de arriba está retrasada un poco cuando tengo un retraso. El retraso va a ser exactamente de 90 grados. Pero tratemos de ver esto un poquito en cámara lenta para entenderlo mejor. Oscilo cuando llego al tope, tengo la mitad, cuando paso por la mitad encuentro el valor, cuando voy en el sentido contrario llego a un tope, cuando paso por la mitad encuentro un valor y así sigue y sigue retrasada, digamos, la señal un poquito con respecto a quien está generando el movimiento, que es el dado inferior. El dado superior está un poquitico retrasado. Entonces, el sensor está sintiendo todo el tiempo solo el esfuerzo generado, pero la manera de dividir el, es S' de S segunda o la componente viscosa de la componente elástica es básicamente la componente viscosa es el valor del torque en el momento que pasa por el medio. Eso podríamos verlo gráficamente, digamos, así se vería. Por eso aspiro que esto les ilustre un poquito más cómo toma la medida. Entonces, aquí hemos visto que se generan dos curvas. La azul, que digamos es la componente elástica, y la roja, que es la componente viscosa. En el equipo anterior, en el R100, que vimos en la parte 1, solo podíamos medir algo que estaba en estado eh, plástico, como plastilina, se volvió elástico. En este caso, podemos dividir y conocer ese valor, esa componente, dividirla en cuánto tengo de viscoso y cuánto tengo de elástico. En este primer caso, al inicio, vemos que tengo un valor de S segunda alto, la parte roja es alta, y la componente elástica, donde está ML, es bien pequeñita. Cuando voy a mitad de camino, veo que los dos valores son iguales, ¿sí? Que S segunda y S prima están iguales. Y al final he visto que MH vulcanizó, entonces mi componente elástica es muy grande y mi componente viscosa es más pequeñita. Si notamos, hay un ángulo, digamos, la raya blanca sería ese asterisco, que sería la compuesta. Pero hemos visto que hay un ángulo que se forma entre ese valor y que sería el ángulo delta. Entonces podemos definir
tangente opuesto sobre adyacente sería igual a S segunda sobre S prima. Esto nos da entonces la relación viscoelástica. Si lo tomamos en ml, podemos decir entonces que ahora que el valor de S segunda cuando sucede ml es tal y el valor de S segunda cuando sucede mh. Entonces, de esa manera, bautizamos los nuevos puntos que encontramos en la segunda curva, que siempre serán entonces referidos a lo que sabíamos de la parte 1 de cómo ASTM define los puntos. Entonces, yo puedo decir, deme cuál es el valor de tangente delta. ¿Cuándo? Cuando sucede ML, cuando sucede MH, cuando sucede T50, cuando sucede T90. Entonces, normalmente, para efectos prácticos, es el valor de tangente delta a ml, o sea, cuando tengo la viscosidad mínima, cuando todavía estoy crudo, me cuenta cuál es mi relación viscoelástica del compuesto estando crudo. Ese valor es muy importante, digamos, en extrusión, que yo quiero saber cómo está esa relación, porque si tengo una componente viscosa buena va a extruir bonito, pero si tengo una componente viscosa y además una componente elástica un poquitico alta, significa que cuando salga por la boquilla esa componente elástica va a hacer su trabajo y tengo lo que llamamos hinchamiento del lado, va a estirarse un poco. Entonces, yo con el valor de tangente delta ml ya puedo saber, vea, mi compuesto funciona bien siempre y cuando tenga un valor tangente delta en este rango. Entonces, tengo más herramientas que me van a servir en el día a día de la vida de una manufactura de caucho. Todos estos tests fueron obviamente definidos, las normas y lo que debemos reportar por la ASTM, en este caso la D5289. Entonces, en la curva reométrica, igual que en la vez anterior, vamos a encontrar tres zonas, ¿sí? Y vamos, como les decía, vamos a definir nuestros puntos basados en la anterior. Entonces, podríamos decir cuál es el valor de tangente delta ml, tangente delta mh, el valor de S segunda cuando sucede lo uno, cuando sucede lo otro. Esa es la manera, digamos, de definirlo. Y esta sería, digamos, una curva en la vida real. En la vida real, este es un test que estamos corriéndolo 10 veces más rápido. Así veríamos entonces la curva roja sería mi componente elástica, la curva como cafecita sería S segunda y la curva fucsia sería tangente. Nótese entonces que tangente tiende a llegar cada vez se acerca más al valor más bajo, ¿sí? Y digamos, nunca llegará a cero. El día que tangente llegue a cero en MH significa que convertimos el caucho en un elástico puro que se comparte como el acero, digamos. Entonces, tangente se va a comportar de forma asintótica, es decir, siempre intentará acercarse pero nunca llegará. Este sería, digamos, la forma como nuestro software hoy día muestra una geometría. ¿Cómo nos sirve esto en el día a día de la planta? Digamos, en características de proceso, si tenemos nuestra curva de referencia y luego corremos otro compuesto, vemos que la curva verde es más o menos idéntica a la anterior, podríamos decir que estamos igual, pero vimos que en esa segunda tenemos un cambio muy fuerte. Y investigando un poco, en efecto, en el mezclado le pusieron las 30 partes que decía la fórmula, pero no la sacaron del saco del N550, sino del 330. Entonces,
Fíjense que ahora el equipo nos da aún más herramientas para encontrar problemas de mezclado. Igual sucede con el contenido cis de un polímero. Nuestra geometría tradicional no nos deja ver gran cosa, pero si graficáramos esa segunda, vamos a ver un cambio fuerte. Ahora, el hecho de poder dividir, conocer nuestra relación viscoelástica, nos permite entonces, si graficamos nuestros elasticidad o nuestros valores de MH contra tangente delta, vamos a decir que si tiene módulos muy altos va a ser demasiado duro, si tiene módulos más bajos de lo que yo quisiera sería demasiado blando. Pero igual, si estoy con valores de tangente delta muy altos, va a ser demasiado viscoso. ¿Sí? Recuerden que si tangente delta supera los 45, los valores altos me van a mostrar valores viscosos. Si tangente delta es alta, voy a tener más componente viscosa. Si los valores de tangente delta son pequeñitos, voy a tener más componente elástico. Entonces, yo voy a poder encontrar donde me siento cómodo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el área de confort viscoelástico. Un compuesto que no es ni muy duro, ni muy blando, ni muy viscoso, ni muy elástico, sino justo para la aplicación que yo quiero tener en cuenta. Esto permitió a los fabricantes de llantas, particularmente, encontrar cuál sería su compuesto ideal, con una relación ideal. Piensen en una llanta que cada vez que da una vuelta está absorbiendo energía, ¿sí? Cuando se comprime y cuando se estira tiene que cederla. Si el compuesto es demasiado viscoso, va a absorber, no puede devolver toda la energía que absorbe, y entonces esa energía se convierte en calor y terminaría autodestruyéndose. Pero del otro lado, si toda la energía que recibe la devuelve, si es demasiado elástico, tendríamos una llanta que iría a brincos, no tendríamos agarre. Entonces, realmente, para que la llanta se comporte como uno espera, se camina una línea muy fina entre lo viscoelástico, que absorba suficiente energía, que sea capaz de dispersar sin destruirse y que sea lo suficientemente elástica para que devuelva la energía. Ese es, si me estoy haciendo entender, un camino muy fino para manejar, que solo este equipo que fue capaz de dividir la componente elástica de la viscosa permite ver esos valores. Este equipo también tiene una ventaja muy linda, y es que nos permite medir la presión que hay en la cavidad, en el moldecito. Entonces, al medir eso, yo puedo usar cauchos con esponjante y ver en qué momento sucede la reacción del esponjante. Entonces, que en el caso de la curva roja, siendo la curva verde, digamos, es nuestra geometría, y la curva roja, estoy viendo en qué momento sucedió la reacción del esponjante. Y en el azul, la reacción del esponjante que estuvo mucho más tarde. Entonces, si la relación del esponjante es antes de que suceda la vulcanización, muy seguramente tendré un compuesto con celda abierta. Y si es el caso contrario, voy a tener un compuesto de celda cerrada. Y esto me permite también trabajar compuestos, encontrar cuál es el espesor máximo que yo puedo trabajar, hacer correcciones de mezcla, y me aproxima mucho más rápidamente a encontrar los valores ideales de esponjante y de temperatura que el método tradicional, que era de ensayo y error. La evolución de los reómetros, entonces, digamos, pasó de los viejitos que eran de
disco oscilante, análogos a una versión digital que fue lo de ERE, a la nueva versión que son el MDR Premier. Digamos que si habláramos de cómo funciona su precisión y qué tanto se ha ganado a lo largo de 1960 al 2020, digamos en términos de repetitividad, reproducción, etcétera, estos serían los nuevos equipos. Entonces, ahora tendríamos una nueva familia. La base es conocido como el MDR-C, que es un equipo eh, excelente para compañías que no necesitan hacer un volumen muy grande de geometrías. Este para compañías que necesitan un volumen intermedio y este que es el mismo pero con un alimentador automático, le puedes cargar 120 muestras, cosas de ese estilo, que son digamos para compañías que requieren hacer cientos, sino miles de geometrías al día. Y con esto terminamos la parte 2. Mil gracias.